Capítulo 736. Mierda. Jake hizo una mueca con una expresión de arrepentimiento cuando llegó demasiado tarde frente a una mujer joven llena de agujeros. La poderosa radiación emitida por esos picos estaba carbonizando el tejido circundante a un ritmo aterrador. ¿Cómo pudo Carmine ser tan descuidada que olvidó los más elementales principios de precaución? Solo podía culparse a sí mismo por sobreestimar su madurez. Luego se congeló, incluso sacando cuidadosamente su sable mientras retrocedía. ¿Jack realmente la había sobreestimado? Ese no era el punto. No importaba si la sobreestimaba o no, porque no confiaba solo en su juicio para hacer sus planes. Su Shadow-Gad no se había movido todo el tiempo. Que Wyatt no quisiera que lo encontraran era algo que podía aceptar, pero que su Shadow-Gad permaneciera impasible ante un Carmine en peligro de muerte. Incluso si fuera 100 veces más tonto, se habría dado cuenta de que algo andaba mal. ¿Quién eres? Jake desactivó los hechizos de sigilo lanzados sobre ellos y, en el proceso, siguió inmediatamente dibujando una runa de plasma con sus dedos que formó en el aire el mandato revela tu verdadera naturaleza. Las palabras de plasma se dispararon a través del espacio casi a la velocidad de la teletransportación, marcando instantáneamente el seno izquierdo de Carmine, la única parte de su cuerpo que aún estaba relativamente intacta. Tan pronto como las palabras de poder se imprimieron en su piel blanca como la leche, Jack sintió un tirón desagradable en su mente, una señal de que su fuerza mental se estaba agotando rápidamente. En ese momento, la maltrecha apariencia de la joven sufrió un cambio drástico. De una hermosa belleza con cabello largo y sedoso y un cuerpo sexy, sus curvas se aplanaron, luego su cintura se estrechó para tomar la forma de una masa viscosa que parecía carne humana disuelta en ácido. Luego, la masa se reformó, asumiendo la apariencia de un ser completamente diferente. Wyatt, luego Aisling, seguida de Elduin y Van Mod. Wyatt. Jake frunció el ceño, pero después de escanear los frascos con su dispositivo Oracle se relajó. No, eres un impostor. Cuando confirmó que el monstruo frente a él no era ni Carmine ni Wyatt, la actitud de Jack cambió drásticamente. Su conducta anteriormente tolerante y complaciente se volvió instantáneamente gélida y hostil, cualquier sentido de misericordia cortado de raíz. Sifter, no me importa quién eres o para quién trabajas. Jake amenazó, gruñendo ominosamente con una intención asesina opresiva. Rara vez había estado tan enojado. Dime qué pasó con Carmine y los demás y te prometo dejar tu cadáver entero. De lo contrario, te prometo que el destino infligido a los prisioneros de estas catacumbas parecerá bastante amable en comparación con el destino que tengo reservado para ti. Jejejeje. En respuesta a su intento de intimidación, el monstruo se echó a reír. Para un jugador, seguro que eres arrogante. Una voz nasal y discordante como una guitarra desafinada hizo eco a través de la celda, los músculos faciales de Jack se contrajeron incontrolablemente cuando escuchó el horrible sonido. Todos esos tontos e ingenuos jugadores. Me divertí mucho torturándolos y manipulándolos. Llevarlos a su perdición sin que se dieran cuenta de que estaban siendo llevados por la nariz, ¿no es esa la alegría más embriagadora? Jake se puso sombrío mientras escuchaba al jugador que cambia de forma a jactarse alegremente de sus hazañas. Es posible que Jack haya cometido un error al seguir a Carmine hasta aquí, aunque en realidad no fue su culpa, pero en su opinión, este jugador también había cometido un error imperdonable al tratar de atraparlo aquí. Al notar la creciente hostilidad en los ojos de Jack, el cambiaformas dejó de contar abruptamente cuánto le había gustado cortar en pedazos a Carmine y sus otros camaradas, deleitándose con sus gritos de agonía. Una expresión más solemne y grave apareció en su rostro borroso. Esta cara definitivamente no era la cara de alguien resignado a morir. Tu arrogancia es incluso peor de lo que imaginaba. El cambiaforma se burló cuando tomó la apariencia de Wyatt y se envolvió en un escudo de Blood Energy. Soy un jugador, no un nativo. Mi rango de oráculo es más alto que el tuyo. Para atraparte así, obviamente tomé las precauciones necesarias. Guardias. En un abrir y cerrar de ojos, docenas de señales de vida aparecieron a su alrededor, surgiendo desde el interior de las celdas cercanas, rompiendo las puertas manteniéndolos cautivos con una patada.
De un vistazo, Jack contó 41 enemigos, la mitad de ellos jugadores encapuchados. En el otro extremo, reconoció a cierto androide Lich que pensó que había matado. Así que fuiste tú. Jake comentó apáticamente. Ya había considerado la posibilidad desde el momento en que descubrió que el Lich era un droide. Boscout permaneció en silencio al sentir su desdén. No valía la pena comunicarse con una presa acorralada. Por el contrario, uno de los vampiros nativos con un rostro demacrado y cabello negro aceitoso que le caía sobre los hombros aprovechó la oportunidad para presentarse. Soy Remus Dracul, actual líder del clan Dracul y tío de Aisling. Dijo en voz baja, mirándolo con profunda condescendencia. Ciertamente tienes muchas preguntas, pero desafortunadamente no tengo la intención de responderlas. Tu único error es que elegiste el lado equivocado. Agitando la mano como si espantara una mosca, ordenó con tono autoritario. Mátalo. Vivo. Lo quiero vivo. Boscout chilló de repente con su voz robótica. El rostro del vampiro de mediana edad se puso feo, pero inmediatamente se recompuso, mostrando su abundante experiencia y autocontrol. Haz lo que dice Boscout. Lich, me deberás un favor. Dijo Remus con frialdad. Claro. ¿Qué pasa con otro espécimen de Hvasen? Una sonrisa encantada estiró el rostro de Remus. Trato. Al verlos negociar como si él no existiera, la rabia que retumbaba en el corazón de Jack explotó con fuerza. Parece que me estás tratando como si ya estuviera en tus manos. Se burló con una voz escalofriante, la temperatura en el calabozo de repente bajó varios grados. Déjame probarte lo equivocado que estás. Tonto. Boscout se burló, pero su cuerpo se puso rígido como si acabara de perder un rayo al presenciar la escena que se desarrolló a continuación. Un anciano Dracul fue el primero en llegar a Jack. Su mano, abierta de par en par, los dedos extendidos y ligeramente separados, las garras hacia adelante, barrió sin piedad hacia su garganta, casi convirtiéndose en un borrón debido a su gran velocidad. Simultáneamente, otros dos nobles vampiros casi tan viejos lo atraparon por la espalda, uno a cada lado, sus colmillos se clavaron en cada lado de su cuello. Patético. Jake pronunció solo una palabra llena de desprecio, su voz carente de miedo. Lo que siguió le dio la razón. Las garras del primero se rompieron contra la piel de piedra plateada que cubría su corazón, los colmillos de los otros dos aguantaron pero no lograron perforar su carne. Impasible, Jack agarró la muñeca del primero, inmovilizándolo en su lugar, luego sus ojos galácticos emitieron una luz intensa, provocando un cataclismo interno de proporciones sin precedentes. El atractivo cuerpo de Jack, que actualmente solo medía un modesto 1,90, de repente comenzó a hincharse, su altura excedió rápidamente los 4 metros, luego los 5 antes de estabilizarse en poco menos de 5,20. Una red de venas resplandecientes, más brillantes y ardientes que nunca, recorrió su piel mientras su cabello y sus ojos se convertían en una masa plateada y dorada cubierta por un halo de calor abrasador. El vampiro que Jack había agarrado por la muñeca colgaba inerte frente a su cara, su brazo aplastado parecía un trapo húmedo mal escurrido. Los dos vampiros que intentaban morderle el cuello dejaron escapar un aullido agudo y sus mandíbulas explotaron, destrozadas irreversiblemente por la onda expansiva cuando Jack le partió el cuello. Bostezando con su mano libre, Jack arrojó al vampiro cuyo brazo había agarrado como si fuera un calcetín sucio, mientras con un doble cabezazo noqueaba a los otros dos vampiros que colgaban de su cuello. Los tres ancianos Dracul fueron lanzados como balas de cañón en direcciones opuestas, su condición desconocida. Antes de que los otros vampiros pudieran reaccionar, un estallido de luz ultravioleta salió de su cuerpo, carbonizando instantáneamente a todos los vampiros presentes. Aquellos con alguna apariencia de instinto lograron agacharse en una de las celdas cercanas justo a tiempo para evitar las quemaduras solares mortales. Cuando los vampiros entraron en pánico, Jack rápidamente se teletransportó detrás del Metamorph Player haciéndose pasar por Wyatt, luego lo vaporizó casualmente al empujar su Ether Sun Core en su rostro. ¿Cómo es esto posible? Los otros vampiros estaban completamente en estado de shock. Incluso Remus, que había tenido una expresión relajada hasta ese momento, se puso lívido ante esta absurda demostración de poder.
De repente, su incredulidad fue reemplazada por una ira incontenible. Volviéndose hacia el Lich a su lado, gritó con odio. «Boscaud. ¿Qué diablos está pasando aquí? Dependiendo de tu respuesta, no saldrás vivo de esta mazmorra». El androide Lich carraspeó débilmente, pero por dentro estaba totalmente aturdido. ¿Cómo se había vuelto tan poderoso este jugador en tan poco tiempo? Había perdido contra él, claro, pero estaba seguro de que había descubierto perfectamente sus límites. Cometer tal error de juicio para él fue una novedad. No cambia nuestro plan. Por el contrario, cuanto más fuerte sea, más merece convertirse en uno de mis conejillos de indias. Lo quiero vivo, cueste lo que cueste. Capítulo 737. Como para demostrar que estaba equivocado, Jack abandonó al cambiaformas casi vaporizado al mismo tiempo, con solo unos pocos gramos de biomasa, para teletransportarse directamente a Boscaud. Con la misma ligereza que con el cambiaformas, aplastó su Ether Sun Core justo en la parte superior de su cráneo, usando el sol artificial como mayal. El Lich se derritió instantáneamente bajo el efecto de la temperatura infernal. En ese momento, los pocos sobrevivientes aún presentes respiraron con frialdad. Los vampiros con quemaduras de tercer grado ya no se atrevían a salir de las criptas y cofres de las celdas cercanas donde se habían estado escondiendo. Remus Dracul también estaba conmocionado, incapaz de comprender que pudiera haber tal cosa como un culpable como su archienemigo. ¿Qué demonios eres tú?, preguntó el viejo ancestro vampiro con la barbilla temblando y un rostro completamente exangüe. Su amigo. Jack se encogió de hombros con indiferencia mientras señalaba los 100 frascos que contenían las extremidades y los órganos amputados de Wyatt. Por el rabillo del ojo, notó una pequeña masa de sangre pegajosa del tamaño de un rastro de mocos que se arrastraba apresuradamente por el suelo en un vano intento de escapar. El cambiaformas, o más bien lo que quedaba de él, pensó que era discreto, pero para Jack sus esfuerzos por ocultarse eran tan ridículos como un elefante tratando de esconderse detrás de una maceta. «Quédate aquí». Jake resopló mientras apuntaba su dedo índice hacia él sin mirar. «Para siempre». Lo que quedaba del Player Shapeshifter fue destruido inmediatamente por una bala de plasma. Para evitar sorpresas desagradables, agregó una bola de fuego y una jaula telequinética encima de su víctima para evitar milagros. Lamentablemente, cuando estaba a punto de obtener satisfacción, la presencia del jugador se desvaneció y supo que había logrado escapar. Teletransportación de Oracle, ¿eh? Jake entrecerró las cejas. ¡Qué vergüenza! Los jugadores en esta prueba definitivamente estaban todos bien preparados. A menos que uno planee una trampa perfecta anticipando cada uno de sus movimientos, eliminarlos por completo era virtualmente imposible. Aún así, dada la biomasa que acababa de perder, no le sería fácil recuperarse durante bastante tiempo. Sin embargo, Jack no podía estar seguro. Había tantos linajes, clases de alma, habilidades y objetos misteriosos que no podía afirmar con certeza que su enemigo no encontraría la manera de recuperarse en un tiempo récord. Con Shapeshifter Player y Boscaud fuera del camino, Jack ahora podía concentrarse en el principal culpable de la muerte de Wyatt. ¿Dónde está Carmine?, Jake preguntó con frialdad mientras caminaba hacia él con un paso pesado que hizo temblar las catacumbas. Remus Dracul se estremeció cuando su intención asesina lo atravesó, pero debido al dolor causado por la radiación ultravioleta, apenas pudo mantener su fachada altiva y digna. Derramó los frijoles después de unos segundos. Demasiado para un vampiro milenario. Carmine, no sé dónde está. El vampiro admitió honestamente mientras se arrastraba a sus pies, con la espalda todavía chisporroteando y ennegrecida por el sol. El rostro de Jack se endureció cuando escuchó esta blanda respuesta. No era lo que él quería oír. Con un pensamiento duplicó la intensidad de los rayos ultravioleta. ¡Ah! Por favor, detente. Estoy diciendo la verdad, lo juro. Jake miró con una mirada fría y desdeñosa el cadáver demacrado del viejo vampiro retorciéndose y gritando en el suelo. Por sus gritos insoportables, se podía decir que estaba en agonía, pero esta actuación de alto nivel no podía engañar sus sentidos.
El corazón del vampiro latía anormalmente lento, los gritos eran creíbles pero poco sinceros. Había algo falso en la forma en que Remus contraía sus cuerdas vocales y se convulsionaba en el suelo. Sondeándolo con sus Mortharian Eyes, Jake no notó nada extraño, pero sus instintos inconscientemente le dijeron que estaba mal. Fue lo mismo que con Carmine. Tú también eres un cambiaformas. Pero no eres un culpable. Jake dijo con leve asombro. ¿Desde cuándo? Remus, que estaba fingiendo su propia agonía, tardó unos segundos más en procesar las implicaciones de sus palabras. Cuando se dio cuenta de que su identidad había sido expuesta, los ojos se le salieron de las órbitas, pero esta vez literalmente. Grieta. Jake acababa de pisotear su cráneo con todas sus fuerzas. El cráneo del vampiro estalló como una fruta demasiado madura, su sangre y sus sesos salpicaron las paredes, el suelo y el techo del corredor de la mazmorra. La parte más impactante de esta escena sangrienta fue que la bota y la armadura de Jake permanecieron impecables, la sangre goteaba por su superficie pero no las manchaba. Jake no estaba tratando de matarlo. En cambio, confirmando sus sospechas, el cuerpo sin cabeza del vampiro se descompuso y luego se reacomodó para formar un extraño cofre del tesoro de oro macizo, esta vez, de unos 5 pies de largo, 3 pies de ancho y 2 pies de alto. Un imitador. Jake comentó sin estar sorprendido esta vez. Mimix era un monstruo que cambia de forma muy conocido por los jugadores de juegos de rol. Para cazar a sus presas, a saber, los exploradores de mazmorras, adoptaron la apariencia de lo que estos últimos más codiciaban, un cofre del tesoro. En el momento en que un aventurero abriera el cofre pensando que se haría rico, la anticipación de la recompensa lo haría bajar la guardia. Este era el momento que Mimic elegiría para atacar, cerrándose de golpe sobre su presa. El interior del cofre estaba revestido con nada más que membranas mucosas, un sistema digestivo altamente eficiente y miles de dientes afilados. Los miméticos nacieron pequeños y relativamente inofensivos, pero a medida que acumulaban biomasa e inteligencia, su rango de transformaciones se expandió. En cierto momento, mantener la apariencia de un cofre del tesoro se volvió absurdo y contraproducente y abandonarían las bóvedas, ruinas y otras salas del tesoro en las que estaban escondidos para unirse a la civilización. La mayoría de ellos nunca volverían a tomar la apariencia del cofre con el que nacieron, pero siempre seguiría siendo la forma preferida cuando querían descansar o necesitaban consuelo. Este pecho era para ellos como el vientre materno para un mamífero. Yen, Mímica nivel 79. En su forma original, el Mimic era mucho más débil que el Remus que imitaba. Su nivel era demasiado bajo para ser uno de los 2 cambiaformas sentados en el consejo, por lo que pudo deducir 2 malas noticias. El Remus original probablemente estaba muerto. Y, probablemente, por mucho más tiempo de lo que uno pensaría. Yen, dime todo lo que sabes o muere. Jake dio su ultimátum con un escalofrío que helaba la sangre. Esta es tu última oportunidad. Al escuchar su propio nombre, Mimic perdió su última esperanza. Su tapadera fue descubierta. Curiosamente, este cambiaformas no era muy leal a su facción. En su forma Mimic, ya no estaba influenciado por la personalidad de Remus y su naturaleza simple y primitiva salió a relucir en todo su esplendor. Agachado frente al Mimic, Jake escuchó atentamente su confesión, su cerebro registrando cada revelación con un rendimiento analítico aterrador. Su rostro se volvió más y más taciturno a medida que avanzaba la historia, pero también había una renovada sensación de esperanza. Cuando Mimic dejó de hablar, Jake se puso de pie. La criatura comenzó a temblar bajo la mirada inquisitiva del hombre aterrador que le devolvía la mirada. Si Jake lo quisiera, podría quitarle la vida con un solo pensamiento. El Mimic no era un genio, pero tenía la mente lo suficientemente clara como para saber que no tenía ninguna posibilidad de escapar. El Shapeshifter Gildy, que era mucho más talentoso que él, tampoco había logrado escapar. Entonces, ¿me vas a matar? Jen tartamudeó aterrorizada unos minutos después. Ya no podía soportar la incertidumbre de la vida y la muerte. Ya sea que muriera o viviera, quería un cierre. Jake se quedó en silencio por un momento, luego dijo con una sonrisa cruel. Es tu día de suerte.
Durante los siguientes minutos, Jack le transfirió 500 gramos de aleación líquida de su colección personal, tal como lo había hecho con Ginny. Con la ayuda de Once, repitió el procedimiento, ayudándolo a configurar su dispositivo Oracle y recibir su AE Oracle. Sin embargo, a diferencia de Ginny, el regalo no terminó ahí. Inmediatamente después de que el oráculo reconociera su condición de jugador, Jack lo obligó a firmar un contrato de esclavo. Mientras leía los términos, el Mimic no mostró la decepción esperada. Por el contrario, incluso se sintió aliviado. Con cláusulas tan estrictas, su nuevo amo no tendría motivos para reprimirlo. Jen saluda al maestro. El Mimic declamó con entusiasmo, la tapa de su pecho medio bajando como para simular un arco. Toma la apariencia de Remus. Ordenó Jack. No puedo, he perdido demasiada biomasa. Jen se disculpó vergonzosamente. En ese caso, cómete a los vampiros muertos. Tienes muchas opciones. Jack negó con la cabeza, reprimiendo su disgusto. Con mucho gusto, mi maestro. El Mimic le agradeció obsequiosamente. Y deja de llamarme maestro. Sí, señor. Un Mimic disfrutando de una comida, eso valía la pena verlo. Una vez que se abrió el cofre, se volvió tan ruidoso como una aspiradora e igual de efectivo para limpiar una habitación. La papilla de vampiro carbonizada que cubría el pasillo fue rápidamente devorada. Un momento después, Remus Dracul reapareció a su lado. Recupera el control de tu clan e inventa una historia para tranquilizar a Boscaud y al otro Shapeshifter Guildy si te hacen alguna pregunta. Como desee, maestro. Jen eliminó personalmente a los pocos vampiros que quedaban con vida y, después de devorarlos también, abandonó las mazmorras. Luego, Jack se dirigió a la celda de Wyatt y, tratando de no vomitar, comenzó a armar el rompecabezas. Capítulo 738. Afortunadamente, aunque el corte fue lo suficientemente tosco como para hacer que la tarea fuera irresoluble en poco tiempo, su inteligencia y capacidad de observación ya no eran lo que eran. Para convertirse en un aeterista y guerrero competente, hacía tiempo que había memorizado de memoria la anatomía humana y la de muchas otras especies. Poner cada pieza de Wyatt en su lugar no fue nada fácil, pero el proceso, por nauseabundo que fuera, tomó solo unos minutos. Si no se hubiera visto obligado a secar las extremidades y los órganos ahogados del vampiro, solo le habría llevado unos segundos. Después de volver a juntar las piezas, Jack frunció el ceño ante el hecho de que Wyatt no se estaba curando. Su carne estaba completamente inerte, pero aún podía sentir su presencia espiritual distribuida uniformemente a través de sus células comatosas. Cuando Jack lo escaneó con su dispositivo Oracle, descubrió que el jugador que alguna vez fue vibrante se había reducido a 0,1 HP. La buena noticia era que, incluso en este estado, este último HP no parecía estar a punto de ceder. Por otro lado, no había indicios de que se despertaría pronto. Su regeneración de HP había caído a 0, la digitalización reflejaba claramente su estado cercano a la muerte. Necesita sangre. Once le recordó con tacto mientras observaba a Jack admirar su obra maestra. Lo sé. Él dijo, me preguntaba si todos los vampiros son tan duros como él. Si bien no envidio su condición, su casi inmortalidad es realmente envidiable. Si todos los Mortharian Nerds fueran tan duros como él, no lo haría. Hay que preocuparse por ellos. Te das cuenta de que prácticamente te han desintegrado 2 veces y todavía estás vivo para alardear de ello, ¿verdad? Once resopló, completamente engañado por su descaro. Eso es diferente. Si no tuviera mi Ethersun Core, me llevaría mucho tiempo reconstruir mi cuerpo. Sin mencionar el hecho de que diluiría mi línea de sangre. Para recuperarme, en realidad me tomaría varias semanas o más. Meses en circunstancias normales. Sí, supongo que si Wyatt se desintegrara como tú, estaría muy feliz de recuperarse en unos meses. Once tosió con voz ahogada. Bueno, lo que sea, aquí vamos. Jaque, a medias, se cortó la muñeca con una de sus garras y luego, apretando el puño, vertió unas cuantas tazas de su sangre en el cuerpo de Wyatt. No necesitaba verter la sangre en su boca, la piel de un Vampire Progenitor ya era una esponja de sangre.
Tan pronto como la primera gota de su sangre tocó la piel de Wyatt, fue absorbida por dentro y un tinte rosado se extendió por su superficie. En cuestión de segundos, toda la sangre fue absorbida y el cuerpo vuelto a unir del vampiro, que se había mantenido unido solo por el poder de su telequinesis, finalmente se volvió a conectar. Una vez que se revivió la actividad de sus células, Wyatt demostró sus prodigiosas habilidades regenerativas. Las lesiones se cerraron en un instante y 20 segundos después abrió los ojos, una expresión complicada entre gratitud y vergüenza cruzó por su rostro. Gracias. Te debo una. Wyatt suspiró mientras se ponía de pie. No me des las gracias, atraparon a Carmine y los demás. Jake negó con la cabeza. El vampiro parecía agotado y desorientado, pero sus heridas recientes no tenían nada que ver con su condición. Jake sabía muy bien por qué, e hizo concesiones. Wyatt había estado ahogado perpetuamente durante varias horas o días y, en cierto modo, era peor que inmolar su cuerpo espiritual como lo había hecho durante los últimos 3 meses. La principal diferencia era que Jake había aceptado someterse a esta tortura por su propia voluntad. Podía parar tan pronto como no pudiera soportarlo más. Wyatt, por otro lado, no sabía cuánto duraría esta tortura y el desmembramiento de su cuerpo lo dejó totalmente indefenso. A esto se sumaba la preocupación por Carmine y sus demás subordinados. ¿Selene? Wyatt inquirió de repente. Ella había estado con él cuando había estado atrapado. Ni idea, pero si ella estaba contigo cuando te capturaron, debería estar aquí si no la mataron. Jake respondió sin confianza. Veo. El joven había recuperado su mirada alerta y de repente, pensando en algo, su rostro se rompió en desesperación, el pánico era evidente en su rostro. Su mano izquierda apretó su muñeca derecha y sintiendo solo una pequeña respuesta, su corazón se hundió. Esos bastardos. Se llevaron casi toda mi aleación líquida. Jake no dijo nada. Muy bien podría haberle dado algo de su stock personal de aleación líquida, pero no estaban lo suficientemente cerca como para justificar tal generosidad. Al salvarlo, sintió que había hecho más de lo que le correspondía. Wyatt sabía con quién estaba en deuda y tampoco hizo demandas desagradables. Busquemos a Selene primero, nos preocuparemos por salvar a Carmine y los demás después. Jake declaró objetivamente, poniendo fin a su vergüenza. Bueno. Mientras exploraban el resto de la mazmorra para encontrar a Selene y a los otros subordinados de su facción que se habían unido a él en los últimos 3 meses, Jake le contó lo que había sucedido. Mientras tanto, incluido el papel crucial de Boscaud, el jugador cambiaformas. Y el falso Remus. Después de eso, también le contó lo que había aprendido del Mimic. La facilidad con la que Jake había frustrado tan fácilmente el malvado plan de Boscaud y Remus dejó a Wyatt asombrado. Que Jake pudiera patear el trasero de un ejército de vampiros no lo sorprendió. Definitivamente ese era su fuerte. Pero que la emboscada meticulosamente planeada de un jugador con un rango de Oracle más alto que él hubiera fallado fue la verdadera sorpresa del día. Por supuesto, como uno podría haber adivinado, ni Boscaud ni el jugador Sapesifter tenían el rango de oráculo requerido para predecir los movimientos de Jake. El cambiaformas simplemente había mentido para desestabilizarlo y Boscaud le había mentido a su amigo cambiaformas para convencerlo de participar en su plan de captura. La realidad era en realidad mucho más compleja y divertida que eso. Boscaud tenía un rango de Oracle más alto que Jake, pero eso era solo cuando Jake no estaba usando sus habilidades de Oracle como ocultación y promoción de Oracle. Después de su casi derrota hace 3 meses, Jake había aprendido por las malas que ahora tenía que lidiar con muchos jugadores que tenían tanto o más talento que él. Incluso con absoluta confianza en su fuerza, estaba lo suficientemente lúcido como para comprender que un enemigo que podía predecir sus movimientos era un enemigo contra el que no tenía oportunidad. Es por eso que, unos días después de su entrenamiento, había activado su Oracle Cloaking. Lo mágico de esta habilidad era que no lo hacía simplemente desaparecer del radar de los Oracle Devices enemigos. Los Oracle Paths que lo involucran continuaron calculándose, pero en base a la última información conocida sobre él. A menos que el jugador enemigo tuviera una diferencia de rango de Oracle de 3 o más rangos,
Todo su plan se basaba en las habilidades y estadísticas que precedieron a su potenciación masiva. No hay que olvidar que su Oracle Cloaking era un poco especial. Como recompensa personalizada ofrecida por el diseñador antiguo Zen Solver, su nivel 1 tuvo el mismo rendimiento que la habilidad Oracle LBL2 del mismo nombre. Incluso con Oracle Skill Promotion, el enemigo tenía pocas posibilidades de superarlo. Así que su malvado complot estaba destinado a fracasar. Sin embargo, lo que Jack y Wyatt no sabían era que Boss Scout no había planeado esto solo. En algún lugar lejano, una pelea catastrófica estaba a punto de estallar. Después de unos minutos de exploración, el dúo encontró la celda de Selene. Afortunadamente para ella, solo había sido sentenciada a ahogamiento eterno. Después de vaciar el agua de sus pulmones y consumir un poco de sangre se recuperó sin ningún problema. Desafortunadamente, su fuerza mental estaba lejos de la de Wyatt. Durante mucho tiempo después de despertar, siguió temblando como una hoja, su rostro se ponía lívido cada vez que veía un ataúd o un charco de agua. La arrogancia hasta los huesos de la Lolita vampiro pro sangre pura había sido erradicada, pero otro método probablemente hubiera sido mejor. Los otros 6 vampiros de la facción de sangre pura de Wyatt que se habían unido a él fueron encontrados en las celdas cercanas. Al igual que Seren, estaban bien, pero su estado mental dejaba mucho que desear. Wyatt estaba desconsolado al verlos tan frágiles y su ira hacia sus conspiradores solo creció. Ahora que estaban libres, Jack volvió a explorar las mazmorras, pero esta vez con un enfoque muy diferente. Leyendo atentamente los letreros de madera clavados en cada puerta, siguió adelante hasta detenerse frente a uno peculiar. Prisionero almohadilla 7103, Vlad Dracul, el único hermano del progenitor vampiro, cometió fratricidio en el año 7 de esta era para tomar su lugar. Incompetente, lujurioso y un líder perezoso, su crueldad solo fue igualada por su naturaleza vil. Desde entonces el clan Dracul perdió su posición hegemónica y continuó deteriorándose lentamente hasta que Grimoald Draco lo depuso en el año 114 y lo obligó a aceptar el descanso eterno. Sentencia, descanso eterno. Su trato era diferente al de otros presos. Debido a su condición de ex líder del clan durante más de 900 años y hermano del vampiro original del clan Dracul, no pudieron castigarlo por sus crímenes. El descanso eterno fue un exiguo castigo para un criminal tan infame, pero les permitió deshacerse de él para siempre. Para Jack, fue un regalo del cielo y nunca pensó que encontraría una gema tan rara. Un Vampire Progenitor en perfectas condiciones a la espera de ser estudiado, vendido o disecado. Bien, lo tomaré. Jack rió felizmente. Continuando su caminata, se llenó de la mazmorra, arrebatando a otros 6 criminales talentosos de otros clanes para agregarlos a su colección de conejillos de indias. Finalmente, después de una larga caminata llegó al final de las mazmorras y se detuvo frente a la última celda. Prisionero almohadilla 9888, Grimoald Dracul, capítulo 739. Líder del clan Dracul desde el año 914 de esta era, su relación secreta con Saverie Sangrut casi provoca la extinción del clan. El nacimiento de Aisling, un híbrido, y su deseo de protegerla también traicionaron todos los valores de los vampiros, demostrando que ya no era apto para liderar a los Draculs. Sentencia, descanso eterno. Al igual que Vlad Dracul, cuyo cuerpo había sido robado por Jack, Grimoald Dracul solo había sido condenado a un sueño prematuro. Sus hechos y reputación pasada no justificaban su ejecución o una dura sentencia, pero había que deshacerse de él. Basado en lo que Jen, el falso Remus, le había dicho, Jack ahora sabía que los demonios no habían actuado solos. Era una apuesta segura que Zedry Zangrath, a pesar de ser una Demonis, realmente lo había amado y los clanes Demon habían hecho un buen uso de su romance para promover sus diseños más oscuros. Los demonios tenían aliados oficiales y no oficiales en todas las facciones como lo había ilustrado la reciente batalla del Consejo. Los cambiaformas estaban entre ellos. A diferencia de Remus, Grimoald era un hueso duro de roer. Al igual que Ainto Kenwa, capturarlo o matarlo requeriría demasiados sacrificios y era imposible de lograr discretamente si se negaba a abandonar Laudark Peak. Por otro lado, su rectitud,
Sentido del honor y el deber eran rasgos nobles que sus enemigos podían explotar fácilmente. Así, Remus, que era claramente más débil e incompetente, fue asesinado y reemplazado por Yen antes de que los demonios hicieran uso de la información obtenida por Saverie para lanzar su ataque. El falso Remus luego lo culpó por estos crímenes e invocó su sentido del honor para justificar su arresto y renuncia al trono. El objetivo de este ataque era un secreto a voces, pero se rumoreaba que el objetivo de este asalto nocturno era la cripta secreta del clan Drácula. Si este fuera el caso, todos los ancestros vampiros del clan que habían elegido ingresar al descanso eterno por su propia voluntad habían caído en manos de los demonios. Nadie sabía qué pasó con esos viejos vampiros dormidos. Jake no sabía toda la historia, pero Mimic había dicho que sin la cooperación de Saverie, los demonios nunca habrían tenido éxito. La conclusión era que todos los demonios, sin excepción, eran inherentemente malvados. Podían amar, proteger, luchar por una causa, tener ambición e incluso sentir compasión, pero su sentido preconcebido de moralidad estaba distorsionado. Para poner esto en perspectiva desde el punto de vista humano, la mayoría de los estudios antropológicos concluyeron que los humanos eran inherentemente buenos. Uno puede ser egoísta, cruel, lascivo y violento, pero con la excepción de los psicópatas, la mayoría de las personas, incluidos los bebés, saben instintivamente cuando están lastimando a alguien. Si no se dieran cuenta, tan pronto como lo hicieran, se sentirían mal o culpables por ello. Solo cuando crecieran aprenderían a darle sentido a las cosas, a endurecerse. Aquellos que terminaron convirtiéndose en criminales de renombre como jefes de la mafia o capos de la droga simplemente habían aprendido a ignorar su conciencia para priorizar sus intereses personales o los de sus familias. En privado, todavía podrían ser padres y madres amorosos, buenos amigos y maravillosos amantes. Con Demons fue exactamente lo contrario. Ya sea que nacieran del miasma resultante de los pensamientos negativos o que su especie estuviera categorizada como tal, lo que todos tenían en común era que nacieron fundamentalmente malvados. Un joven demonio se sentiría mal, se sentiría culpable cuando no estuviera haciendo nada malo. Dependiendo del tipo de demonio, podrían tener sus propias especialidades y fetiches, pero esa era más o menos la idea. A diferencia de los humanos, a medida que crecían también se vieron influenciados por su entorno y experiencias y en algunos casos terminaron adoptando un comportamiento y código moral que iba en contra de sus instintos. Saverie Sangrut, la madre de Aisling, fue un excelente ejemplo de este tipo particular de demonio. Sus acciones, su forma de vida, eran espantosas para su propia gente, pero su fuerza era tal que ninguno de ellos se atrevía a reprochárselo. Sin embargo, como en el ejemplo anterior con respecto a los humanos, ella podía actuar como un ángel e incluso disfrutar de ese papel, pero cuando volvió a su verdadera naturaleza, era tan malvada y retorcida como cualquier demonio. El error de Grimoald Drácula había sido olvidar esta verdad cuando se enamoró locamente de ella. La razón por la que la existencia de Aisling era tan controvertida era que ni los vampiros ni los demonios podían confiar en ella. Su naturaleza ambivalente la hizo incapaz de encajar en ninguna camarilla. Era una paria y por eso había reunido a los otros mutantes y otros híbridos que todos los demás despreciaban para formar su propia facción. Con toda esta información en mente, Jake sopesó los pros y los contras, pero finalmente decidió despertar a Grimwald. El Oracle Scan indicó que era el Biel 91, lo que lo puso en la misma liga que Aint. Sin incluir a los viejos vampiros de las criptas que los demonios habían saqueado, él era el vampiro de más alto nivel que aún vivía en Wannot. Al igual que con Wyatt y sus subordinados, Jake lo roció con un poco de su sangre y esperó a que la magia funcionara. El avivamiento tomó más tiempo que para Wyatt y los demás. Quizás tuvo algo que ver con la duración del descanso eterno. Unos 5 minutos después, abrió los ojos. ¿Quién eres? Su voz era ronca como la de una persona sedienta, pero su rostro sereno estaba tan tranquilo como un lago sin olas. Cuando hizo esta simple pregunta, sin embargo, había una especie de aura real que emanaba de él, traicionando su inmensa gloria pasada y su costumbre de gobernar. Un amigo de Aisling. Me temo que tengo malas noticias para ti. Jake se disculpó con una sonrisa cortés. Hablar.
Jake habló y Grindelwald escuchó en silencio mientras yacía quieto para dejar que la sangre dentro de él regenerara su fuerza. Varias veces frunció el ceño, pero en ningún momento mostró señal alguna de pánico o molestia. Parecería que había sospechado durante mucho tiempo de las circunstancias de su arresto. Cuando Jack terminó de informarlo, Grindelwald movió los dedos como si probara su respuesta, luego se levantó de su ataúd. Tenemos trabajo que hacer. Y tengo venganza que exigir. El vampiro debilitado declaró rotundamente pero con un brillo feroz hirviendo en sus ojos rubí. Ahora que estaba parado frente a él, Jack finalmente vio el parecido con su hija Aisling. La joven recibió su cabello carmesí y sus cuernos de su madre Saverie, pero la mayoría de sus rasgos faciales se los debía a su padre. Grindelwald era un hombre guapo que aparentaba unos 20 años cuando tenía casi 950. Al igual que Remus, era un hombre de cabello oscuro con un carisma innato, pero a diferencia de Remus, tenía los modales y la mirada de un seductor. Cada uno de sus gestos era una oda al coqueteo, como si hubiera pasado toda su vida perfeccionando su juego para cautivar a la multitud. No es de extrañar que un demonio como Saverie se enamorara de él. Incluso seco con la piel reseca, aún podía capturar los corazones de las damas. Antes de que fuera condenado, el número de groupies que lo adoraban se contaba por miles. Acompañado por Grindelwald, Jack luego salió sigilosamente del cuartel general de los Dráculs de la misma manera que había venido, usando su hechizo de sigilo improvisado. El dúo abandonó inmediatamente la ciudad sin llamar la atención y regresó al escondite anterior de Jack. Cuando llegaron encontraron a Wyatt, Selene y sus otros subordinados esperándolos. Jake hizo las presentaciones, luego resumió lo que había aprendido de Jen y explicó sus propias intenciones. Solo tengo un objetivo. Salvar a mis amigos y mostrarles de qué estoy hecho. Concluyó con un brillo espeluznante en sus ojos después de una larga letanía. ¿Quién quiere pelear a mi lado? Wyatt se puso solemne, pero sin dudarlo se unió. Salvar a Carmine no estaba en debate. Grindelwald permaneció en silencio. Su mera presencia aquí indicaba su apoyo. El problema vino con los subordinados de Wyatt. El joven Vampire Progenitor pensó que estaría ansioso por vengarse y salvar a su amigo, pero la realidad resultó ser mucho más cruda. El castigo que acababan de soportar los había traumatizado profundamente, y la mera mención de atacar a los perpetradores les provocó un ataque de ansiedad que se manifestó en un inquietante episodio de hiperventilación. Su PTSD no desaparecía en poco tiempo y eran temporalmente un peso muerto. La única que eligió acompañarla fue Selene, pero estaba temblando tanto cuando lo dijo que Jack se compadeció de ella y le ordenó que descansara. Con una sonrisa irónica en su rostro, Wyatt solo pudo estar de acuerdo. Vamos. El trío de Crack luego aceleró a través de docenas de montañas, bosques, colinas, llanuras y lagos a una velocidad inimaginable. Eran tan rápidos que sus figuras estaban más que borrosas, ningún ojo humano podía fijarse en ellos. Unos momentos después, ya más de 500 kilómetros al oeste de Laudark Peak en medio del desierto, el trío vio una fortaleza. Jake y Wyatt apenas se sorprendieron, pero Grindelwald se quedó atónito cuando lo vio. Estaba seguro de que esta fortaleza no existía en su tiempo. Mientras dormía, las cosas aparentemente habían cambiado dramáticamente. Capítulo 740. En algún lugar dentro de la imponente fortaleza que Jack, Wyatt y Grindelwald acababan de avistar, sus enemigos les devolvían la mirada. En una enorme sala esférica del tamaño de 5 campos de fútbol, una enorme mesa circular de piedra con exactamente el mismo aspecto, color y textura que el piso, la pared y el techo se encontraba en su centro, ocupando más de la mitad del espacio disponible. Era como si la mesa hubiera sido tallada directamente en el suelo, de la misma roca que se usó para erigir esta fortaleza. Alrededor de esta gigantesca mesa, decenas de tronos de diferentes tamaños estaban distribuidos equidistantemente unos de otros. El material del que habían sido modelados era exactamente el mismo que el de la mesa y el resto de la fortaleza. Aún más asombroso, la base de estos tronos era una con el piso, sin señales de pegamento o líneas de demarcación que indicaran que estos tronos habían sido colocados aquí después de su creación. Obviamente, estos tronos también fueron tallados en la misma roca que la mesa y toda la fortaleza.
En cada uno de estos tronos se sentaba cómodamente un jugador, pero algunos estaban ausentes, su presencia sustituida por versiones holográficas de ellos mismos. Gracias a alguna tecnología o hechizo, estos jugadores podían ver e interactuar con los otros miembros como si estuvieran presentes en persona. Verdaderamente asombroso. Ellos están aquí. Un androide encapuchado, uno de los pocos parados tímidamente entre dos tronos, gruñó con una voz teñida de molestia y resentimiento. «Bah. No estarían aquí si hubieras hecho bien tu trabajo». Shamash se burló con desdén mientras miraba al androide Lich. El hombre de piel oscura de unos 60 años todavía estaba sin camisa, vestía los mismos pantalones negros holgados, cinturón morado, pañuelo y un pesado medallón de oro de piezas rectangulares. La daga que empuñaba 3 meses antes no estaba a la vista, pero la enorme sierra que llevaba en el hombro estaba plantada verticalmente en el suelo a la izquierda de su trono. Podía agarrar el mango de su arma en cualquier momento. Boscaut se estremeció de ira por haber sido menospreciado, pero se contuvo. No estaba con los replicantes aquí, sino en una fortaleza secreta de Lost Veneris. Debido a la influencia de sus dos facciones principales respectivas, que eran verdaderos gigantes en la escala del universo espejo, tendían a favorecer la cooperación entre ellos cuando era posible, pero definitivamente no eran aliados. No seas tan duro con Boscaut. Un elegante gigante de roca de más de 15 metros de altura en posición sentada defendió al androide Lich con una carcajada. Ninguno de nosotros podría haber predicho que serían derrotados tan fácilmente. Recuerdo que Saifer estaba con él. Este gigante lucía rasgos vagamente humanos, pero su musculatura era una locura. El tipo de roca que cubría su cuerpo no era común, ya modo de armadura, depósitos de diamantes, gemas y otros metales preciosos estaban incrustados en su superficie. Sin embargo, lo que refutaba por completo la tesis sobre su humanidad eran sus 8 ojos violetas globulares que ensuciaban lo que servía de rostro. El alienígena no tenía ni boca, ni nariz, ni oído, pero al vibrar la roca de su cráneo salían sonidos bajos y articulados. Cualquiera que estuviera atento habría notado que la roca de su trono y el suelo circundante se ondulaban con una frecuencia peculiar con cada uno de sus movimientos. Probablemente fue él quien creó esta fortaleza y el respeto que los otros jugadores presentes le mostraron fue la evidencia más contundente de eso. Nuknar, eres demasiado indulgente. Un extraterrestre más pequeño, pero 1000 veces más espantoso, se rió del gigante. ¿Conoces el propósito de Lost Veneris? Cada miembro que perdemos no es un mero contratiempo. Saifer no era un miembro importante, pero era uno de nosotros, no un simple subordinado. Mientras hacía este comentario, sus diminutos ojos blancos se centraron en el bárbaro barbudo de 3 metros de altura sentado a 2 asientos de distancia. Al sentir que este golpe estaba dirigido a él, Zeus inmediatamente se sintió insultado y un rayo multicolor comenzó a crepitar a su alrededor. Sin embargo, no devolvió el golpe. Después de todo, era la verdad. No era realmente uno de ellos, sino un mero subordinado en periodo de prueba. La otra razón, menos abierta, era que este extraterrestre lo estaba asustando muchísimo. Si Jack estuviera aquí, habría reconocido a este Zeus como el asqueroso que había derrotado a los refugiados en el convoy 3 meses antes. El espantoso alienígena al que no se atrevió a responder se llamaba Beleke y era un príncipe demonio como se describe en la Biblia y en los mitos más horribles. Además de ser solo un poco más pequeño que su compañero Nuknar, su apariencia y olor podrían hacer que incluso el veterano de guerra más endurecido vomitara hasta las entrañas. Como tal, era muy diferente de los deslumbrantes archidemonios con rasgos humanos como Hécate o Saberie. Era un producto puro del mal, su apariencia coincidía con su maldad. Una piel gruesa de un azul purpúreo que recuerda a la carne en descomposición, un par de alas membranosas salpicadas de venas negras, varios pares de cuernos y púas en el cráneo y la espalda de un color amarillo enfermizo, sin pelo y una mandíbula tan ancha que se extendía desde debajo de la nariz hasta el hueso púbico. El interior estaba revestido con dientes largos y afilados como navajas. Cada vez que hablaba, su lengua larga, serpentina y de color azul caramelo se balanceaba en el aire y enviaba una avalancha de chorros negros como la tinta frente a él.
Al aterrizar sobre la mesa, la roca se derretiría instantáneamente al contacto. Una enorme espada, cuya hoja parecía albergar el mismísimo infierno, yacía en su regazo, y una de sus garras la golpeaba mecánicamente con un ritmo similar al de un metrónomo. La suprema belleza sentada directamente a su derecha, y lamentablemente diminuta en comparación con él, estaba erguida como una flecha, con los ojos cerrados y la tez pálida. Su voluptuoso pecho nunca se levantó como si hubiera renunciado a la idea de respirar. Bueno, ella lo había hecho. Para soportar el hedor de Belecke, había decidido contener la respiración hasta que terminara la sesión informativa. Los otros jugadores presentes no pudieron evitar darle miradas lascivas teñidas de compasión, pero ninguno de ellos estaba dispuesto a intercambiar lugares con ella. Con eso, los miembros del Consejo de Emergencia comenzaron a discutir, cada uno alzando la voz más que el orador anterior. Boscaut quería vengarse, pero no tenía ni la autoridad ni el prestigio para hacerse oír, y mucho menos para convencerlos de que desconfiaran de Jack. Otros como Shamash, Azeus o la belleza sin aliento optaron por permanecer en silencio, pero Nuknar y Belecke eran tan grandes como ruidosos y estaban dispuestos a hacer lo que fuera necesario para defender su punto de vista. El gigante de roca Nuknar no le tenía miedo a nada ni a nadie. Tenía mucha confianza en su fortaleza y era de la opinión de aplastar a los 3 gusanos que se acercaban para matar 2 pájaros de un tiro. A pesar de su actitud, Belecke compartía su opinión, pero sentía que era indigno esconderse en esa fortaleza para acabar con enemigos tan insignificantes. Otros abogaron por la cautela, pero sus voces eran apenas audibles en comparación con las de estos 2 brutos. Y luego estaba la mayoría ausente hablando a través de sus hologramas. En lo que a ellos respectaba, este asunto no era de su incumbencia y no les importaba la decisión final. Todo lo que sabían era que tenían absoluta confianza en Lost Veneris y sus camaradas. Solo había un individuo cuyo mutismo difería de la mayoría silenciosa. Con una altura de unos 6 metros, se parecía en todos los sentidos a un guerrero espartano de las leyendas, pero su armadura era cientos de veces más avanzada. Su piel era como el bronce, su largo cabello sobresalía de su casco como hilos dorados y sus músculos eran duros como el acero. Una larga capa color rojo sangre atada a su hombrera dorada le caía hasta los tobillos, lo que combinado con la cresta del mismo color de su casco le daba cierto aire. Pero más allá de su apariencia, eran sus cejas constantemente fruncidas como espadas, sus ojos azules claros y tranquilos y su rostro varonil perfecto lo que atraía la atención. Su único defecto era quizá su gran nariz aguileña que endurecía sus facciones y le daba un aire tortuoso, pero quizás eso era también lo que le daba tanto carisma. Silencio. Una palabra. Pronunciado en un susurro, apenas más alto que un murmullo. Pero cuando habló, todos se quedaron en silencio, incluidos los 2 brutos Nuknar y Belecke. Cuando estuvo complacido de tener su atención, le sonrió amablemente y asintió al ansioso Lich. En primer lugar, no faltes al respeto a Boscaut. No es uno de nosotros, pero está bajo la protección de uno de nuestros ánetas. Incluso si falló, estoy seguro de que hizo todo lo posible. Mientras matemos a este humano, la misión se reanudará con normalidad. El androide inmediatamente mostró una expresión de alivio y se inclinó agradecido. El guerrero espartano luego se volvió hacia Nuknar y lo reprendió severamente. Tu arrogancia hará que te maten. Tú, más que nadie, deberías entender las consecuencias de subestimar a tus enemigos. Hasta que tengamos una comprensión completa de las capacidades de estos 3 intrusos, usaremos esta fortaleza para darles la bienvenida. No habiendo terminado su sermón, amonestó a Belecke. Si estás tan ansioso por demostrar tu valía, te permitiré probar al enemigo, pero solo una vez que estén dentro de la fortaleza. Si desobedeces y te encuentras en peligro mortal, no solo no recibirás ayuda, sino que te ayudaré. Terminar contigo personalmente. ¿Entendido? El demonio gruñó malhumorado mientras lo miraba con odio, pero finalmente obedeció. Muy claro, señor. Bien. Ahora, Boscaut, cuéntanos lo que sabes sobre Boom. Justo cuando se había restablecido la calma y el orden, un objeto parecido a un cometa golpeó el centro de la mesa, haciéndola pedazos instantáneamente.
El techo de roca colapsado cayó sobre los jugadores sentados, gritos de pánico o ira estallaron aquí y allá mientras los hologramas desaparecían uno tras otro. Lo estás escuchando en Otaku Audionovelas.